Hoy te platicaré de la pelea por el control de un municipio entre el ejército y la familia michoacana. Ajuchitlán del Progreso es un municipio asentado en la región de la Costa Grande de Guerrero y de Tierra Caliente. Como muchas otras, esta demarcación sufre la presencia de la delincuencia organizada y autoridades han sido exhibidas en diversas ocasiones por presuntos nexos con delincuentes. Finalmente, a Ajuchitlán del Progreso llegó el ejército para tratar de llevar paz. Sin embargo, los militares fueron echados por pobladores acusados de protestar para proteger a la delincuencia organizada. En este video te platicaré del largo historial de inseguridad en este municipio y de la confrontación entre habitantes y militares. Bienvenidos al Caporal del 7 de febrero, ¡comenzamos! El ejército fue echado de Ajuchitlán del Progreso, un municipio guerrerense bajo el control de la familia michoacana. Ya siguen las personas a esta hora de la noche aquí en Ajuchitlán. Para platicarte de lo que ocurrió este fin de semana y que sigue ocurriendo, es importante hablar del municipio en donde están pasando las cosas. Ajuchitlán del Progreso, te muestro una imagen del mapa, de su ubicación. Este municipio se encuentra ubicado en Tierra Caliente de Guerrero, en la Costa Grande de Guerrero. La historia de este municipio sobre la presencia de la delincuencia organizada y la exigencia de pobladores de elementos federales es bastante larga. Al menos desde el último año han existido exigencias al gobierno federal y estatal por parte de los habitantes de mayor vigilancia debido a la inseguridad por la que están pasando. En julio del año pasado, por ejemplo, Víctor Espino Cortés, quien es ex vocero de la Policía Comunitaria de la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, cercano a Ajuchitlán del Progreso, aseguró que pobladores pactaron con grupos delictivos para evitar más confrontaciones. Y debido a que las autoridades no garantizan paz, pues aseguró que ese fue el único camino que tuvieron. En aquella ocasión se reunieron 40 comisarios de comunidades de varios municipios, incluidos Ajuchitlán, para encontrarse con funcionarios del gobierno del estado de Guerrero y detallarles el problema de inseguridad por el cual estaban pasando. Lo que pidieron fueron dos cosas principalmente. Uno, frenar la inseguridad y dos, mejorar las vías de acceso. Desde hace años no es secreto que la presencia que tiene la familia michoacana en la zona y el grado de penetración en Tierra Caliente, incluso en estructuras del gobierno. El gobierno federal asegura que este grupo tiene control de 8 de los 9 municipios que integran Tierra Caliente y de otros municipios del Estado de México. El grado de penetración en las estructuras de los gobiernos municipales quedó exhibido en octubre del año 2012, cuando el entonces alcalde perredista del municipio de Teloloapan, Ignacio Jesús Valladares, fue obligado a reunirse con este grupo delictivo y le impusieron al jefe de la policía municipal. Esta reunión fue videograbada y fue hecha pública. Presidente electo de Teloloapan. Ok. La razón por la que está aquí es que queremos que nos tener el pueblo tranquilo de Teloloapan y todo eso está en sus manos. Entonces queremos que se comprometa con nosotros a poner un director. ¿Cómo quedamos? Explíqueme cómo quedamos. Las autoridades aseguran que uno de los municipios bajo el control de la familia es precisamente Ajuchitlán del Progreso. Otro ejemplo de la presunta penetración de la delincuencia organizada en las estructuras del gobierno quedó expuesto en este otro video que te traje a este canal el pasado 29 de enero. Estás viendo la imagen miniatura. Aquí te platiqué de una incursión de policías estatales del gobierno de Guerrero en la comunidad del Parotal, municipio de Petatlán. Ese fin de semana habitantes se enfrentaron con la policía estatal debido a que aseguraron que los agentes estaban cometiendo abusos en contra de la comunidad y que entre sus filas llevaban a integrantes de la familia michoacana infiltrados. Vaya, que entre sus filas iban delincuentes vestidos de policías, acompañando a policías. Esta acusación fue ratificada incluso por una agente estatal frente a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado en una reunión que se realizó entre las autoridades estatales y pobladores
para resolver precisamente este conflicto. En esa confrontación los pobladores abatieron a 2 policías y a los 3 presuntos miembros de la familia michoacana que iban con ellos. Después retuvieron a alrededor de 24 horas a los demás policías, 28 en total, y los liberaron una vez que las autoridades estatales llegaron personalmente para atender la situación. Este video que te voy a mostrar a continuación es de cuando los pobladores liberaron y echaron a los policías del estado. Bájenlo para que lo veamos. La otra. ¿Esta es la última? La última. Miren arriba, grábenlo. Ahí viene pura familia michoacana. A los andan buscando la familia. Ahí los llevan, miren, michoacanos, putos. Claro, primo. Pura Andan buscando la familia, andan con ellos. Te voy a dejar la liga de ese video por si quieres los detalles de lo ocurrido. Te lo voy a dejar en la descripción de esta misma transmisión. Derivado de este hecho, los habitantes de la Costa Grande de Guerrero, en donde está incluido Ajuchitlán del Progreso, exigieron a los gobiernos estatal y federal hacer frente a este grupo delictivo y pidieron la presencia permanente de elementos federales. La promesa de las autoridades en consecuencia fue instalar una base de operaciones mixta en el crucero de San Antonio, Texas y Las Mesas, que comprende los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán, y otra base en la comunidad de Santa Rosa de Lima. Pasaron 1, 2, 3 días y las autoridades ejidales se volvieron a reunir para presionar a las autoridades para que instalen las bases prometidas, pues ya habían detectado a grupos de hombres armados acercándose a sus comunidades presuntamente para vengarse de lo ocurrido en Petatlán, donde abatieron y corrieron a la policía estatal. Y finalmente pasó. Petatlán tuvo más de 6 días de enfrentamientos entre habitantes y presuntos integrantes de la familia michoacana, luego de que los lugareños confrontaron a los policías estatales. El último enfrentamiento data del pasado 1 de febrero en la localidad de Coyuquila Norte, con un muerto, 4 lesionados y 4 detenidos. Tras este último enfrentamiento llegaron ahora sí elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Para entonces, desde que los habitantes confrontaron a los policías y delincuentes hasta ese momento en donde se dio esta última confrontación, ya habían sido torturados y asesinados 2 campesinos, secuestrados también una mujer y sus 3 hijos menores de edad que habían presenciado el asesinato de los campesinos. Todo esto producto de revanchas tras la confrontación entre pobladores con delincuentes infiltrados en la policía. Finalmente, el 31 de enero se instaló una base de operaciones mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Tecpan de Galeana. Pero seguía pendiente la otra base para garantizar vigilancia en las comunidades en otra parte de Tecpan de Galeana, en Petatlán, en Coyuca de Catalán y en Ajuchitlán del Progreso. Finalmente llegaron elementos del ejército a Ajuchitlán del Progreso, que es el tema principal de este video y ese es el enorme contexto del lugar al cual me estoy refiriendo. Pero llegaron los soldados, pero los pobladores ya los confrontaron y corrieron a estos elementos federales. En este momento se cumplió una de las demandas de estos ciudadanos que están haciendo esta manifestación aquí en Ajuchitlán del Progreso, que es la retirada de los militares que están destacamentados aquí en la cabecera municipal de Ajuchitlán del Progreso. Y con esto se da solución a la demanda que tenían estos ciudadanos aquí en Ajuchitlán de que pues se retiraran los militares. Después de que los habitantes solicitaron la presencia del ejército durante meses, finalmente el ejército llegó. Sin embargo, sorpresivamente, el pasado sábado 4 de febrero, un grupo de aproximadamente 500 habitantes se manifestó en contra de esos militares y los acusó de haber torturado a 2 jóvenes. Según medios locales, los elementos federales salieron de su destacamento militar para tratar de dialogar con las personas que estaban allí afuera manifestándose. Sin embargo, estos manifestantes no accedieron a dialogar y les exigieron su retirada del municipio. Los manifestantes acudieron con piedras, con palos, incluso llegaron a alentar, a animar, a desarmar a los soldados, lo cual finalmente no ocurrió.
Cuando los militares pidieron a los habitantes que prueben sus dichos de la tortura, aparecieron dos jóvenes, se quitaron las playeras y mostraron sus espaldas con heridas. Los soldados nunca reconocieron haber sido ellos quienes lastimaron a los jóvenes, y aún así cedieron a las presiones. Abandonaron el destacamento a bordo de dos patrullas del ejército. Desde el gobierno del estado de Guerrero se ha señalado que esos dos jóvenes, presuntamente torturados por militares, no han presentado denuncia por estas agresiones y han acusado que esa manifestación fue inducida por líderes de la familia michoacana para echar al ejército de las zonas que están bajo su control. Lo cierto es que 24 horas después de que los soldados se retiraron, a la zona llegó otro contingente del ejército para volver a mantener vigilado este municipio. Desde el domingo hasta el momento en que estoy haciendo este video, no ha sido reportado otro incidente, no ha sido reportada otra manifestación como la del pasado sábado. El ejército sigue allí. Te muestro otro clip de esa protesta, del momento de cuando lograron retirar a los soldados que, insisto, han regresado y todavía se encuentran en el lugar. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Pues ya en este momento darán salida los militares que presuntamente agredieron a estos dos jóvenes de esta cabecera municipal. ¡Tápela, camioneta! ¡Tápela, tápela, tápela! ¡Gracias! ¡Ratas! ¡Otra vez por baile, nadie! Aquí va otro de los militares que pues se retiran por petición de la raza. Pues se están retirando estos militares de Ajuchitlán del Progreso.